Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque de ti recibimos la sabiduría, la gracia, el poder, Señor, para hacer el servicio que realizamos para ti, Señor. Y hoy queremos pedirte, Padre, que venga tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, y llene a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que nos están sintonizando, Señor, trayendo revelación, entendimiento, quitando el velo que hay en nosotros, que nos están pidiendo recibir tu palabra y la solución que tú tienes preparada para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de este proceso. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a ver el tema de perturbación y opresión, ¿sí? Demoníaca. Hemos estado hablando toda la cuestión de posesión demoníaca. De hecho, hasta la sesión de ayer terminamos con toda la temática de posesión demoníaca. Y habíamos platicado todas las formas en las cuales se abren las puertas para que uno tenga problemas de posesión demoníaca. Habíamos platicado también que la posesión demoníaca no es siempre como la pintan, donde el demonio toma control completo de las personas, sino que puede ocupar o dominar algunas áreas dentro de ti, pero está operando. De la misma forma que el Espíritu Santo opera en el cristiano y lo lleva a una mayor santificación, un demonio puede operar dentro de la persona y lo lleva a una mayor degradación. Sí. Habíamos visto varias formas en que se abren las puertas. De hecho, las sesiones anteriores platicamos de todo eso. Platicamos del ocultismo, relaciones sexuales, la disposición de manos, la herencia, pecados asidos que pueden abrir puertas a demonios, entre otras cosas. Y eso es muy importante para identificar qué puertas hemos abierto y así podamos cerrarlas y quitar cualquier obstáculo que pueda impedir nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como cristianos, ¿sí? En la fe. También platicamos de todas las formas en las que el enemigo se presenta tratando de engañarnos para que nos metamos en prácticas ocultistas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque una de las formas en las que él puede tener derecho legal para entrar de nosotros es teniendo puertas abiertas por medio de prácticas ocultistas. Y habíamos platicado cómo el ocultismo se ha introducido dentro de la iglesia. Hay prácticas ocultistas que se presentan como cristianas y también habíamos platicado de cómo hay prácticas ocultistas que se presentan como pseudocientíficas, o sea, científicas, ¿sí? Y tratan de engañarnos de esta forma el enemigo. Vimos también el engaño de los milagros, que no todos los milagros que nos producen un beneficio son de Dios. Hay milagros que producen un genuino beneficio, pero que vienen de Satanás. Sí, y platicamos cómo distinguirlo, porque eso es parte también del engaño, y platicamos también del yoga y los aliens. Y todas esas cuestiones de la forma en cómo el enemigo se presenta el ocultismo ahora, porque ver o conocer las prácticas ocultistas en las formas tradicionales en las cuales se presenta, es muy sencillo decirle no a esas cosas. Pero el enemigo es astuto y quiere presentarse ante nosotros de formas engañosas. De hecho, platicamos entre los diferentes engaños otras formas y no fui exhaustivo con eso. Entonces tú tienes que ser discernido en cuanto a las diferentes cosas que pueden presentarse el enemigo delante de ti. Por ejemplo, hay otras formas de engaño como, oye, actualmente es algo muy interesante, hay magia presentada como trucos, o sea, meros trucos de magia, pero en realidad son actos de brujería perpetrados por los pseudomagos, ¿sí? Y hacen cosas asombrosas y ahí sí no hay truco alguno, no hay forma alguna, sino que están utilizando poder espiritual para poderlo llevar a cabo. También hay calcomanías energéticas o para contrastar la energía, pulseras, y hay un montón de cosas. Y tú tienes que ser muy discernido en todo eso, ¿sí? Entonces así terminamos la sesión de posesión demoníaca. Y hoy vamos a ver el tema de la perturbación y opresión. A diferencia de la posesión demoníaca, la perturbación es la actividad demoníaca desde afuera de la persona. Aquí no es desde dentro. Aquí no se le ha abierto al enemigo alguna puerta para que entre dentro de ti. La perturbación y la opresión, estamos hablando de una actividad demoníaca que se ejerce desde afuera, en el ambiente, y afecta tu sentir en tu mente y en tus emociones. ¿Sí? Es algo diferente. Aquí estamos hablando de demonios fuera de ti. ¿Sí? Y este efecto, que esta actividad demoníaca que viene a perturbar nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestras emociones, tiene su razón de ser. Hay varias cosas que lo ocasionan, ¿sí? Y es aquí vamos a ver qué es lo que ocasiona la perturbación
y la opresión demoníaca, ¿sí? Obviamente estamos hablando que es un ataque de demonios sobre la vida de uno, pero lo que le ocasiona pueden ser varias cosas, y es importante que tomes nota acerca de esto. Una de las fuentes una de las razones por las cuales viene la perturbación demoníaca en las personas es tener objetos de contacto. Y cuando hablamos de tener objetos de contacto, son objetos a los cuales los demonios son consagrados, utilizados para prácticas demoníacas, o objetos que en sí no tienen nada que ver, que pueden ser cualquier cosa, pero le asignaron demonios a esos objetos. Así como lo hemos platicado de esas piedras energetizadas o cosas que les asignan. El budita, sí. Cosas que tienen que ver con las otras religiones y demás. Eso ya lo hemos platicado en las otras sesiones. ¿Sí? De hecho, esto es importante porque los objetos de contacto, que son todos esos utensilios, objetos que son utilizados para idolatría, ocultismo, o a los cuales se les han asignado demonios, esos objetos lo que hacen es que le dan derecho legal a los demonios para estar ahí donde están esos objetos. ¿Sí? El enemigo tiene derecho a estar ahí donde están sus objetos. ¿Sí? De hecho, por eso en Deuteronomio 7, del 25 al 26, Dios le da este mandamiento al pueblo de Israel. Les dice acerca de las culturas paganas y de los ídolos de ellos. Dice Dios: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomar para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y abominarás, porque es anatema. Y cuando habla de que es anatema, es una palabra dominguera que significa maldito, ¿sí? Está hablando que no traigas nada de eso destinado a la destrucción, nada de esas prácticas paganas, ni de sus ídolos, ni de sus cosas. No lo traigas a tu casa para que no te vuelvas tú maldito juntamente con ellas. Y dice que de todo lo vas a aborrecer porque son malditas, son aborrecibles por parte de Dios. Hablando de que Dios te ordena que tengas la casa limpia de cualquier objeto destinado a culto de idolatría, o objetos paganos, o ocultismo en sus diferentes y muy variadas presentaciones. ¿Sí? Deuteronomio 37, 17 también lo enfatiza. Dice que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados. Hablando de que si tú tomas parte del botín de que eran naciones paganas que lo tomaban para con ellos, Dios no iba a tratar al pueblo de Israel con misericordia ni con compasión, sino que vendría el enojo de Dios sobre ellos. Hablando de lo fuerte que es esto, ¿sí? Fíjate cómo dice: entonces el Señor alejará de ti su enojo y te tratará con misericordia y tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa. ¿Por qué? Vamos a ver en la siguiente sesión que también lo que hacen los objetos de contacto es que traen maldición a las personas que lo tienen. ¿Sí? Es decir, trae destrucción a sus vidas que Dios permite. ¿Sí? Entonces, tener objetos de contacto es una fuente, pero no es la única. También puede venir perturbación demoníaca por ataque de siervos de Satanás. Personas metidas en ocultismo, en brujería, hechicería o satanismo, o nueva era además, que ocasionan en sus ataques, las prácticas ocultistas que hacen, pueden enviar demonios a tu vida para que ataquen y perturben tu mente y demás. ¿Sí? Tú puedes ver el caso de el gran profeta Elías. ¿Sí? Primera de Reyes 19:7 te habla acerca de la gran faena que hizo Elías al hacer caer fuego del cielo. Y no solamente hizo caer fuego del cielo, ¿sí?, sino que trajo la lluvia después de una sequía de 3 años. Imagínate. Entonces y no solamente eso hizo, sino que mandó matar a los 400 profetas de Baal. O sea, una victoria impresionante. ¿Sí? Fíjate lo que dice este pasaje. Estamos hablando, en este caso, este pasaje es después de cocinar la sequía y hacer descender fuego del cielo y matar a los profetas de Baal y hacer que volviera la lluvia. Fíjate la perturbación que vino sobre Elías después de eso. Dice en el versículo 1:
Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías se había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Fíjate lo que es eso del asunto. Estamos hablando de... Elías hizo todas estas faenas y Jezabel, en vez de tenerle miedo a Elías, se le pone el tiro y lo amenaza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí en el versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Te imaginas? O sea, el gran Elías que hizo caer fuego del cielo, que hizo que viniera la lluvia, que cocinó la sequía, que mató a los... O sea, aterrado, huye para ponerse a salvo. Luego dice, cuando llega a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó hasta donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate, come, porque te espera un largo viaje. Fíjate la problemática que estaba presentando aquí Elías. Se le apareció Cristo. Fíjate la problemática que está presentando Elías. Aquí estamos hablando es un ataque que va más allá de lo físico. ¿Sí? Estamos hablando que hay un mundo espiritual que se está moviendo juntamente con estas amenazas. Y esa perturbación espiritual ocasionó que el gran Elías se sintiera abrumado, temeroso y que huyera por su vida. ¿Sí? Estamos hablando de que vino una opresión sobre la vida de Elías, que vino un ataque demoníaco sobre la vida de Elías que ocasionó que su ánimo y su valentía disminuyera y saliera corriendo de forma acobardada. ¿Sí? Y fue por ataques o amenazas de personas en el ocultismo. No creas que fue una simple amenaza de una mujer lo que ocasionó esto en Elías. Estamos hablando de una mujer metida en ocultismo que ocasionó que los demonios que manejaba ella fueran a atacar a Elías, ocasionando este tipo de derrota en el estado de ánimo de Elías. ¿Sí? Entonces, ataques de siervos de Satanás, sí. Aquí, de hecho, algo que podemos constatar, hemos tenido un montón de casos que podemos platicarte. Uno de ellos, por ejemplo, fue un caso de mi esposa, en donde por meterse en asuntos en territorio del enemigo con personas que estaban metidas en ocultismo, le sobrevino un ataque espiritual, punto que vino una perturbación muy fuerte. Pero fue también por esto ¿sí? Ataques de siervos de Satanás que mandaron demonios a que perturbaran y atacaran a las personas. ¿Sí? Entonces puede ser una de las causas, ataque de siervos de Satanás. Otra es por entrar o estar en territorios contaminados. Si se acuerdan, cuando platicamos de cómo liberar a personas, hablábamos de cómo liberar también casas o lugares. Porque también los lugares están contaminados con demonios. ¿Sí? Y la Biblia te enseña claramente que hay territorios, efectivamente, que son morada de demonios. ¿Por qué morada de demonios? Por los objetos y por los pecados ahí practicados. Los antros, obviamente, antros y demás son lugares donde pululan los demonios, así es. Sí, sí. De hecho, vamos a ver qué onda. Pero son lugares donde los objetos y los pecados ahí practicados permiten la presencia de los demonios. Por eso Apocalipsis 18:2 dice acerca de Babilonia, dice: y clamó una voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hablando de que hay lugares que están contaminados. ¿Por qué? Hay objetos de culto idólatra, hay objetos que dan base legal al enemigo, o hay prácticas en ese lugar que se hacen o se hicieron, aunque ya no se hagan, que dan lugar a que haya demonios en ese lugar. ¿Sí? Y se puede hacer la limpia, como ya comentamos en la sesión, hace 3 sesiones o 2 sesiones. Ya no me acuerdo qué sesión. Pero hablamos de cómo liberar lugares. ¿Sí? Y por estar en dichos lugares, lo que sucede es que siente los efectos de la presencia demoníaca. ¿Sí? Imagínate, entras al lugar, pues obviamente los demonios te dan la bienvenida. Y lo que hace es que siente los efectos de esa perturbación que afecta tu mente, tus emociones. Y no crees que solamente están así, quieren afectarte, te llevan a un proceso en donde tu fe
empieza a menguar, empiezas a ser perturbado, empiezas a ser afectado en tu crecimiento espiritual, en tu fe, ¿sí? Pero no solamente sientes los efectos de la presencia demoníaca, también sientes los juicios o puedes ser partícipe de los juicios de Dios. Fíjate lo que le dice la voz de Dios en Apocalipsis 18:2, dice, es 18:4, dice, yo oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas. ¿Sí? O sea, tú puedes estar en un lugar y te va mal así por los demonios, la actividad que te perturba y demás, pero no solamente por eso, sino por el efecto de maldición que puede traer sobre tu vida. Salir de ahí, del lugar contaminado, que es de Babilonia. Sí. ¿Quieren saber a qué se refiere con Babilonia? Eso lo vemos en el taller de escatología, en la Gran Babilonia. Entonces, lugares en los que se manifiesta la presencia de demonios, tú te puedes dar cuenta por muchas razones. Por ejemplo, hacen ruidos, apariciones, luces apagándose, o prendiéndose solas. Son lugares de segura opresión espiritual, aunque tal vez sea muy sutil, ¿sí? O sea, no creas que los demonios van a estar de adorno solo queriendo jugar inofensivamente en tu casa. Así que pues aquí quiero saber qué onda. Sí, no están de adorno de monigotes, nada más así de metiches queriendo observar qué haces. Van a meter pensamientos, van a perturbar tus emociones, van a llevar en un proceso de declive espiritual. Vas a batallar así para concentrarte y demás. Vamos a ver de hecho los síntomas ahorita de la perturbación. Sí. Todos lugares contaminados. Sí. Otra causa, otra razón por la cual puede venir perturbación demoníaca a tu vida puede ser porque tal vez estás siendo víctima de odio, envidia o malos deseos de parte de personas que tienen demonios. ¿Han escuchado el famoso mal de ojo? Es real, chicos. Y no es mal de ojo, es mal del demonio que tiene esa persona. Sí, hay personas que por herencia o por su involucramiento con el ocultismo han adquirido demonios que atacan a las personas que esas personas envidian o odian o desean algún mal, sin que ellas se den cuenta de eso. ¿Cómo? ¿No te tocan? No, con su propio deseo, los demonios están sintonizados con la persona para que atender los deseos o las malas intenciones de las personas. Sí, y como los demonios lo que requieren es permiso de una persona para poder actuar en contra de otra, lo obtienen de esa persona que está actuando en la carne. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce tradicionalmente como el mal de ojo. Ah, mi hijo me hizo ojo. ¿Sí? Y esa folclore ahí místico que conocemos de que el mal de ojo está basado en hecho real. No es una regla. Luego lo quieren curar con huevo. Y lo quieren curar con huevos, o sea, con ocultismo. ¿Sí? Y acuérdense que no es una regla. Sí, hay gente que te odia y te tiene envidia y no pasa nada, porque no tienen demonios actuando. Pero acuérdense, cuando esto opera de forma selectiva, ¿qué platicamos que sucede? Es por la operación de un espíritu demoníaco. Por eso, la Biblia toma muy en serio el odio, chicos, y la envidia y todo eso. Tal así que 1 Juan 3:15 dice que todo el que odia a su hermano es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando tú odias, tú puedes tal vez no actuarlo, pero sí desearlo o sí hablarlo de tal manera que puedes desatar demonios para que ataquen a la persona. Imagínate lo fuerte que es esto. Sí. Pero si la otra persona cristiana es débil, lo atacan, pero si está fuerte en el Señor. Cristianos débiles o fuertes pueden ser atacados. La problemática es que el débil no sabe cómo pelear ni cómo contrarrestarlo. El fuerte se puede defender. Sí. Qué fuerte, ¿no? Ok, también puedes tener puede venir perturbación en tu vida por oraciones en la carne. Sí, oraciones en la carne. Ok. ¿Cómo oras en la carne? ¿Cómo oras en la carne? No de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la de su carne. Exactamente. Fíjense bien en esto. Acuérdense que el ocultismo se maneja bajo el paradigma de que aquí tienes poder espiritual
para que tú lo manejes a tus gustos, a tu placer egoísta, como tú quieras. ¿Va? Tú puedes hablar, desatar y invocar y toda la cosa para lograr lo que tú quieres. Es la forma de cooperar el ocultismo. El cristianismo, la fe cristiana es, aquí está el poder de Dios y te digo, no, tranquilo. Es para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. No tus chiflazones, no tus deseos carnales, ¿sí? Sino solamente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú debes entender que tanto Dios como los demonios necesitan permiso, una orden para operar en la tierra. Y los demonios no es la excepción. Si necesitan, Satanás y los demonios necesitan permiso o la orden para dañar a la gente. Por eso, es interesante, los satanistas y los paganos también oran. ¿Sabían? Oran para poder desatar el poder demoníaco aquí en la tierra, porque necesita Satanás autorización humana para intervenir en los asuntos de la tierra. ¿Vamos? Pero ellos oran a Satanás, ¿no? O sea, le piden a Satanás, no a Dios. Le piden a Satanás, pero cuando lo que consigue Satanás con las oraciones es el permiso humano para intervenir en esa tierra. Acuérdense que esa tierra, ¿quién es el que tiene autoridad sobre la tierra? El ser humano. Sí, se le dio autoridad sobre la tierra. Dios le dio esa autoridad y el ser humano es el que permite la actividad demoníaca, desata la actividad demoníaca o la actividad del Espíritu Santo en la tierra. Lo hace a través de la gente, ¿no? Lo hace a través de la gente, por eso. De espíritus directamente. Y si lo permite. No, y también los espíritus pueden ir a atacar directamente si el ser humano se lo pide o se lo ordena. Necesita un permiso físico. ¿El ser Sí. humano agresor o el receptor? La víctima. El agresor. El agresor. Con eso tiene. Con eso tiene. Sí. Por eso, acuérdense el pasaje, Génesis 1:28. El Señor le dio autoridad al hombre. Dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Quién es el que a quién le dio autoridad para gobernar la tierra? Al hombre. Sí. Dice, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren para el suelo. Nosotros gobernamos en la tierra y se nos dio un cuerpo para poder ejercer este gobierno. Satanás no tiene poder para gobernar directamente, si no ya lo hubiera hecho hace tiempo. Lo que hace es que depende del ser humano para poder ejercer su dominio sobre la tierra. Así es que tiene que trabajar el ser humano para poder llevar a cabo su obra. Sí. Y él lo tiene concretado prácticamente. Al Exactamente. 99%. Por eso, chicos, en cristianos, las oraciones que no son hechas conforme a la voluntad de Dios corren el riesgo de ser contestadas por Satanás. ¿Cómo? Pues él sí les oye. ¿Te acuerdas que 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye? O sea, Dios dice, oraciones que voy a contestar, que voy a escuchar solamente, son las que están pedidas conforme a mi voluntad. Sí. Por eso Santiago reclamaba a los judíos de que pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros deseos y placeres terrenales. Sí. Pero si te lo contesta Satanás es porque lo oraste audiblemente. Sí, no en voz alta. mentalmente, por ejemplo, no te puedes... A menos que tengas alguna, o sea, puedes orarlo audiblemente, sí, tuviste que haberlo orado audiblemente o mentalmente si es que tuviste un demonio dentro. Estás poseído. Poseído. Legalmente, Exacto. si estás poseído. Exactamente. Por eso entonces, oye, dice Dios que las oraciones que contestas son las que son hechas conforme a su voluntad. Las que no son hechas con su voluntad, se corre el riesgo a que las conteste el enemigo. Sí. Dios afortunadamente restringe eso en sus hijos, pero no siempre puede saber quién es su hijo y si ya se deshizo de demonios familiares que ha recibido. O sea, el hecho de que tú ores conforme a la carne no significa que siempre se va a contestar. Pero tú no sabes quién sí es hijo y quién no es hijo de Dios. Sí. Puede ser muy bien un pseudo cristiano, hijo del diablo, o un cristiano que todavía tiene espíritus familiares. Espíritus familiares son demonios que acompañan a la familia o a las personas y hacen esos males de ojos, esos ataques y demás, porque son espíritus que asisten a la familia. ¿Sí? Entonces, por eso Santiago reprende las oraciones hechas en la carne.
Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. A nosotros en la Biblia te dice, no. Cuando Jesús te enseña, pedid lo que quisieres y os será dado, ese quisiera está hablando de creer en un corazón justo y moldeado a la voluntad de Dios. Sí. Aquí se te reprende por orar en la carne. Santiago 4:3. Eso es tan fuerte. De hecho, yo fui víctima de una oración en la carne. Tenía una novia que terminamos, ¿sí? Y típico hombre, uno se desconecta, se desliga emocionalmente y avanza a sus asuntos, pero esa chica no se había desligado, ¿sí? Y estaba ore y ore incansablemente, ¿sí? Y ella decretaba y oraba para que Dios le concediera el darme a ella, ¿sí? Lo estuvo haciendo por 1 año, 2 años, ¿sí? No, fueron 2 años, así intenso. Yo recuerdo el último día en que iba a darse por vencido y ya dejar de orar. Ella oró al Señor, entre comillas, y ese día a mí me viene una visión en donde yo la veo a ella llorando. Imagínate. Yo tenía la instrucción de no hablarle y demás, por parte, pues obviamente estaba bajo la autoridad de mi padre. Y al ver la visión, me expuso a actividad demoníaca. Lo que sucedió es que las oraciones en la carne empezaron a mover demonios de tal manera que contaminaron toda la relación. Y yo me expuse, también por mi desobediencia, a actividad demoníaca. Sí. Empecé a tener visiones acerca de ella y cosas sobrenaturales que dices, ¿cómo fue eso posible? Pues oraciones en la carne activaron todo eso. Sí. Por eso llegan con nosotros personas y nos dicen, es que yo estoy orando para que el Señor, para que esta persona me haga caso y pueda y se enamore de mí. Y dices, no oras así. Sí. Cuando tú no sabes cuál es la voluntad de Dios y no tienes certeza si es algo la voluntad de Dios o no, tú terminas con la oración, con la frase que Jesús oró y nos enseñó. Mas no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Sí. Tú no puedes acercar a Dios decretando, desatando y pidiendo tus chiflazones a tu gusto, así como tú quieres. Hay cosas que son muy claras que son de Dios. Oye, Dios te dice, quiero que todos se arrepienten y sean salvos. Tú puedes orar en esa dirección. Oye, quiero que las personas maduren y crezcan en el Señor. O sea, hay muchas direcciones o instrucciones que la Biblia nos marca para saber cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando tú no sabes, tú terminas la oración pidiendo, Señor, pido esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí. Jesús nos enseñó ese patrón de oración. Sí. Entonces, cuando tú caes en donde quieres acceder al poder de Dios para usarlo de acuerdo a tu capricho, de acuerdo a lo que tú crees que es correcto, puedes caer en la oración de las carnes y la oración de la carne puede mover y desatar actividad demoníaca. ¿Ok? Qué fuerte, ¿no? Hay gente que dice que dices, qué bueno, no, qué bueno que la persona está orando por mí. Y dices, qué mala onda que está orando por mí. Sí, no, de hecho, recuerdo en la iglesia nos llegó, recuerdo una vez llegó una hermana, no sé si te acuerdas, que llegó con mi mamá y le dice, es que estoy orando por tu hijo para que sea para mi hija. Imagínate, sí. Entonces, víctimas de oración en las carnes pueden ocasionar eso, sí. ¿Qué más puede ocasionar perturbación demoníaca? Heridas no sanadas. El dolor emocional, chicos, que produce, que tienes adentro iras, enojos, resentimiento, recelos. Todas esas heridas, ese dolor emocional no resuelto, y si a eso le añades una mente no administrada, es presa fácil de ataques de perturbación. ¿Sí? Es como si tuvieras la pólvora ahí adentro, nada más llega Satanás y te avienta la chispita ahí. Sí, le hace clic como dice el piloto de la estufa. Y ¡puf! Sí, explota.
Fíjate el caso de Saúl, 1 Samuel 18 del 6 al 11. Fíjate bien esto. Dice, versículo 6, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató a Filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Le dieron en la torre. Estas mujeres que nos meten en problemas. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, ¿qué pasó al día siguiente? Un espíritu tormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvirar un poco en la casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Imagínate. Vino la perturbación y era campo fértil. ¿Por qué? Porque tenía problemas en sus emociones. Envidia, recelo, enojo. Saúl, así es. Eso fue obviamente antes de lo de Goliat. Eso fue después de lo de Goliat. Después. Después, porque mató a sus 1000, mató. O sea, imagínate, a eso llega la perturbación. Está hablando de que dice en el versículo 8, dice, esto hizo a Saúl enojar mucho. Un asunto emocional no resuelto, no sanado, ¿sí? Ocasiona que nada más llega el enemigo, pues ya es campo fértil, te mete pensamientos y demás, y empiezas a actuar en base a lo que el enemigo te está moviendo. Aquí, tratando de matar a David 2 veces. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué puede ocasionar? Heridas no sanadas. Porque cuando tienes el dolor y todo lo demás, el enemigo lo percibe y te empieza a susurrar pensamientos de contienda y te empieza a calentar la cabeza. ¿Sí? O estás triste y demás y el enemigo te toca las golondrinas, ¿sí? Y empieza a llevarte ¿sí? Por una situación emocional no resuelta. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta lo fuerte que es el dejar las emociones no resueltas? Te expones a perturbación y posesión demoníaca. Digo, a perturbación demoníaca. Sí. ¿Qué más produce la perturbación demoníaca? El apartarse de la verdad, o mejor dicho, el rechazar la verdad. Si esto causa la confusión mental, ceguera mental, por creencias en herejías, por abrazar herejías o doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 habla de cómo se te puede exponer a influencia demoníaca por medio de doctrina de demonios. O sea, tú al abrazar una doctrina de demonios ya estás exponiéndote a influencia demoníaca. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Dice que te vas a desviar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué fue? Esta actividad demoníaca vino por rechazar la verdad. Tú rechazas la verdad y tú te expones a perturbación demoníaca, que te lleva a abrazar la mentira. ¿Sí? Por eso también habla en 2 Timoteo 3:5 que parte de esta perturbación dice que tendrán apariencia de piedad. Tú puedes tener la apariencia, pero no la esencia. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder para hacerlos obedientes a Dios. ¿Sí? Porque hay un engaño. También pueden tener apariencia de sabiduría. ¿Sí? Colosenses 2:23 dice, podrán parecer sabias esas prácticas religiosas porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Sí? Esto sucede, por ejemplo, este tipo de perturbación por no conocer la verdad o por apartarse de la verdad, viene mucho con personas, por ejemplo, religiosas, que caen en legalismo. Legalismo es producto de una perturbación demoníaca. Sí. Que
que aprovecha el hecho de que tú no conoces la verdad o que rechazaste la verdad o que te apartaste de la verdad. Sí. Entonces viene el legalismo, que es una actividad demoníaca donde te hace creer que estás en la verdad por todas las actividades religiosas, pero en realidad estás siendo movido por demonios. Sí. Y te empiezan a llevar a una opresión. ¿Con opresión cómo? Con reglas inventadas por hombres y no por mandamientos de la Biblia. ¿Sí? También eso es lo que le llama, lo que Pablo le reclamaba a los Gálatas, le reclamaba y decía que estaban hechizados. Gálatas 3:1 dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? El caso de los Gálatas es muy interesante porque Pablo les había predicado a los de Gálatas y habían aceptado el evangelio, pero llegaron personas con un evangelio diferente, diciendo que sí, Jesús está bien, pero tienes que, aparte de Jesús, añadirle toda la ley de Moisés para poder ser salvo. Y aquí Pablo habla de que estaban siendo hechizados. Es decir, con esta falsa doctrina venían demonios que los hacían aceptar o abrazar esa falsa doctrina. Está fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque así como para aceptar la verdad se necesita el operar del Espíritu Santo, creer o abrazar la mentira se requiere también la asistencia espiritual de demonios. Fíjate. ¿Y cómo eres presa de esta actividad demoníaca? Por rechazar la verdad. ¿Sí? Y uno conscientemente rechaza la verdad. En mayor o menor grado, si la rechazas, tú con eso puedes exponer a perturbación demoníaca. Segundo de Timoteo 2, del 10 al 11, dice que con toda perversidad engañará, hablando del anticristo, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Fíjate cómo habla, Señor, la lógica. Dice, como rechazaron, por haberse negado a amar la verdad y ser salvos, se expusieron a un engaño demoníaco que los lleva a la perdición. Fíjate cómo apartarse de la verdad te lleva o produce perturbación demoníaca. Sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué más puede producir la perturbación demoníaca? Una mente no renovada. Sí. La opresión va a llegar eventualmente a todos, pero esa opresión es persistente y es recurrente y es muy fuerte cuando no se están administrando los pensamientos. Sí. La Biblia dice, en Santiago 4:7, así es que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistir al diablo es contrarrestarlo, pelear. Sí. Si no resistes al enemigo, no va a huir y te va a seguir oprimiendo. Huye cuando ve que no puede contigo. ¿Sí me explico? Como ve que te está tupiendo de más y puede, le sigue y no se va. Y la perturbación persiste y va en aumento. Pero cuando ve que resistes y que no puede contigo y nomás no te das tú por vencido y estás pelea y pelea, el enemigo dice, y se aparta, huye de ti. Se me viene a la mente que me estaba curando y se puso a sudar. Y nunca me ha pasado. Sí. También viene por haberse tragado malas formas de pensamiento, malas actitudes y malas ideologías o fortalezas mentales. Las perturbaciones típicamente vienen por tragarse las mentiras del diablo acerca de ti, de tu situación, y por no creer o ignorar lo que Dios dice acerca de esa situación. Si el enemigo te va a susurrar, te va a meter ideas de que no, es que soy un loser, bla, 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 y tú las abrazas, tú las crees, ya te tragaste la perturbación. ¿Sí? Por eso Efesios 4, del 17 al 23 dice Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Cómo uno endurece el corazón hacia Dios? No creyéndole. Sí, no creyéndole. Dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Sí.
Entonces, ¿cómo el enemigo encuentra campo fértil? Pues ve que te tragaste su mentira, aquí mero, ¿sí? Y la perturbación insiste y demás y te sigue hablando, te sigue metiendo pensamientos. Te agarra de su porquito, exactamente, ¿sí? Es una mente no renovada, te lleva a... Eres terreno fértil para la perturbación. Por eso dice la gente, oye, ¿por qué a ti no sentiste la perturbación? No te veo tan perturbado o casi no. Ah, porque yo lo resisto. No es que no venga. Simplemente lo resisto y el enemigo huye. Si tú no lo resistes, órale. Y si te tragas las mentiras, órale. Sí. Otra forma en que viene la perturbación, por relacionarte con personas poseídas o oprimidas. Fíjate, relacionarte con personas poseídas o oprimidas puede ocasionar que venga perturbación. O sea, la perturbación puede venir porque siente los espíritus que poseen o controlan a una persona. La otra persona, ahí está, tiene sus demonios y demás, son amigos que han abierto puertas y que permiten la actividad demoníaca en sus vidas. Y tú por juntarte con ellas, lo que empiezas a sentir, ¿sí? Más allá de la influencia de la persona, empiezas a sentir la influencia espiritual de los demonios que hay en esa persona. O sea, sus espíritus pueden influenciarte a sentir, creer o hacer o adquirir un rasgo de carácter propio del demonio que está operando en esa persona. Los demonios se los puede traer la persona adentro o los puede traer acompañados. Sea que los demonios los tenga adentro acompañados, si tú te juntas con una persona que ha permitido la actividad demoníaca adentro o fuera, ¿sí? Que ya sea que lo tenga acompañado. Es que hay gente que los trae adentro, está poseída, y hay gente que los trae acompañándolos y todo el tiempo están acompañándolos. Así es. Hay demonios que están todo el tiempo acompañándolos o los tienen adentro. Pero donde sea que los tengan, si tú te juntas con esas personas, vas a sentir la influencia demoníaca de sus demonios. Sí. ¿Y qué sucede? Empiezan a afectar tu sentir, tu creer, tu hacer, y empiezas a adquirir un rasgo de carácter propio de ese demonio. Sí. De hecho, es algo que no sé si les ha pasado, pero es así como la gente siente como los incrédulos sienten la presencia de Dios cuando van a un culto cristiano. Van a un culto cristiano, no son cristianos, el Espíritu de Dios no mora dentro de ellos, pero la presencia de Dios por todos los cristianos que están adorando a Dios y más está tan fuerte ahí. ¿Qué es lo que sucede? Sienten la presencia de Dios, la influencia de Dios. Yo recuerdo que invitaba a cristianos, sí, a la iglesia, invitaba a amigos que no eran cristianos a la iglesia. Y varias ocasiones, no fue una, varias. Estamos en la alabanza, en la oración y sentías la presencia muy fuerte. Y luego este chavo volteaba a ver, así como que tratando de ocultarse porque le estaban saliendo lágrimas. Sí. Y luego, así como que medio avergonzadillo, le digo, no te preocupes. Dice, ¿qué es lo que siento? Dice, ¿estás sintiendo la presencia de Dios? No de cristiano, el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos, pero estaba siendo afectado por la presencia del Espíritu que estaba morando en ese lugar. ¿Sí me explico? Y en otra ocasión también fue similar. Me decía la chava que había invitado, dice, es que Chuy, siento bien bonito. Sí. Le dije, lo que está sintiendo es la presencia de Dios. Sí. Nada más una vez sintió bonito y ya no se volvió a aparecer en la iglesia. O sea, nunca aceptó al Señor. Fue una influencia exterior. Y tú puedes ver eso en 1 Samuel 19, del 19 al 23. Dice, cuando Saúl se enteró que David estaba en Ayot de Ramá, cuando sus hombres, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance profético. Fíjate, esas personas nada que ver y vino el Espíritu de Dios sobre ellos y sintieron la influencia del Espíritu y empezaron a profetizar. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance profético. Luego mandó a un tercer grupo y les pasó lo mismo. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Fíjate el que habla. O sea, no eran conversos, su corazón era circunciso y demás, estaban apartados de Dios y por sentir la presencia de Dios, por la campaña de profetas que estaban ahí, sentían la presencia de Dios y entraban incluso en ese mismo trance profético. ¿Sí? Lo que sucede es que, chicos, tú puedes sentir la presencia tanto de Dios, si estás en un lugar cargado por la presencia de Dios, o también sentir la presencia de demonios cuando te ves rodeado de demonios, de incrédulos. ¿Sí? Por eso,
2 Corintios 6, 16 al 17 dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Fíjate, la advertencia. Y tú piensas que es una mera influencia física donde, me va a meter malas ideas. No, va más allá. No se asocian íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, fíjate lo que dice, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Fíjate la orden de Dios, sal entre ellos. ¿Por qué? ¿Por la mera influencia física que pueda tener? No, por la influencia espiritual que conllevan los demonios que hay ahí. O sea, ¿por qué? Dichos demonios perturban, induciendo a la gente a ciertas prácticas y actitudes. No por nada, 1 Corintios 15, 13 dice, no se dejen engañar por los que dicen cosas semejantes, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Sí, el carácter. O sea, ¿qué es lo que sucede? La gente típicamente subestima sus amistades. Dice, no, pues es que yo puedo seguir con mis amigos de antes de que me hiciera cristiano. No, mi chavo. La influencia va más allá de las ideas que te pueden meter eso. Hay una influencia espiritual que pasa desapercibido. Por eso Dios nos advierte de las malas compañías. Porque más allá de la influencia física que la persona puede traer sobre tu vida, están los demonios que están en esa persona, que puede llevarte a perturbar tu vida, a influenciarte para mal. ¿Sí? Por eso Dios era muy celoso en cuestión de la mala influencia que podían tener las naciones vecinas sobre Israel. Decía, erradica con ellos, apártate de ellos. ¿Por qué? Dios sabía que no tenían ellos los recursos para lidiar con la mala influencia espiritual que viene de esas naciones. ¿Sí me explico? Por eso, cuando la gente se entrega a Cristo, el típico consejo es, tienes que cambiar de amistades. No puedes continuar con las mismas amistades. Pero si quiero evangelizarlas, no, mi chavo. Primero creces, maduras, sabes cómo lidiar con eso para poder, entonces, firme y fuerte espiritualmente, lidiar con la influencia espiritual que conlleva tus amistades. Por eso los cristianos no van a entretenimientos malsanos, a lugares donde pululan demonios, porque saben que hay influencia demoníaca. Dice, ¿cómo termina en esto? Pues hoy, mi chavo, estás exponiéndote a influencia demoníaca. ¿Sí? Y eso aún se puede dar dentro de la iglesia. O sea, si tú estás, y ha habido muchos casos de estos, estás estás en la alabanza y la adoración y de repente llegan así pensamientos de inmoralidad sexual o cualquier otra cosa y que nunca te vienen. Dices, en la torre, ¿y qué onda con eso? Y si te das cuenta, así volteas, son los demonios del lado, del que está sentado al lado de ti. Así de plano. Sí. Yo recuerdo, una vez llega mi hermana conmigo y me dice, asustada, porque cuando fue al gimnasio, le tocó una entrenadora que era lesbiana. Entonces le estaba dando instrucciones y demás, y fue muy perturbada por la entrenadora. Me dice, Chuy, esto fue muy fuerte. O sea, yo se empecé a sentir que emociones y deseos hacia ella que nunca había sentido por nadie. Y me hizo dar que soy lesbiana, es algo que nunca había sentido en mí. ¿Qué pasa conmigo? Y cuando me platicó eso estaba muy perturbado porque obviamente fue muy real las emociones y los sentimientos que empezó a salir. Y ella sabía que era lesbiana. Le dijo, no es que eres tú. Lo que sentiste fue el efecto de los demonios de ella sobre tu vida. Sí. Por eso las personas que se juntan con homosexuales y demás empiezan a caer en eso porque no se dan cuenta que lo que sucedió es que empezaron a ser influenciados por los demonios de esas personas que estaban habitando en ellos. Pero cuando estás consciente de eso, ya te vuelves muy... Pero si, o sea, una persona lesbiana o homosexual, en definitiva, tiene un demonio. Si no necesariamente de adentro. Si una persona homosexual no necesariamente tiene un demonio adentro. Depende de qué tan metido en la práctica está. Si ya está abiertamente en la práctica, sí. Si apenas está comenzando con actitudes y con pensamientos, es posible que no. Sí, solamente es un asunto de perturbación. Ok, entonces, en este caso, lo que
cuando entendió eso, ya pudo ver que era una problemática de perturbación espiritual que estaba despertando emociones y estaba metiendo pensamientos. Y supo cómo contrarrestar eso. En otra ocasión a mí me tocó una señora casada, ¿sí? Mucho más grande que yo y demás. Y como si nada, abordándola a ella, platicando y demás, que siento una atracción así de lujuria y demás por ella. Y dije, ¿qué onda con esto? Obviamente, sabía, cuando lo sentí, dije, esta persona está bien cargadita, ¿sí? ¿Conocido los Don Juanes? Los Don Juanes, chicos, que se meten con cuanta mujer y conquistan la que quieran, no es porque sean muy Don Juanes, sino porque reciben ayuda espiritual, chicos. ¿Sí? Reciben ayuda espiritual. Así como que, imagino algunos, ¿y qué demonio es ese? Digo, ¿a qué demonio me encomiendo? Porque hay mujeres guapas que no incitan eso. Y hay mujeres, digo, sí, bien parecidas, pero es una cosa increíble. Así es. De hecho, es la razón por la cual algunas mujeres que me han platicado me dicen, es que Chuy me abandonó por una mujer, pero está re fea. No sé qué le vio. No, es que no le vio. Es que sintió el efecto del espíritu de lujuria y fornicación que estaba habitando en ella. Sí. Y eso fue. Sí. Y como es débil, cayó. No, obviamente. Sí, vamos viendo la dinámica. Eso es producto de perturbación espiritual. Ahora entiendes por qué es importante juntarte con salir del, o sea, no asociarte íntimamente con los incrédulos. Sí. Por eso también muchos cristianos que comienzan su camino cristiano, cuando no cambian de amistades, vuelven a caer. Sí. Porque están luchando, no tienen las armas para poder contrarrestar la influencia demoníaca de sus amigos. Sí. No de sus amigos, la influencia demoníaca de sus amigos. Otra forma de sentir la perturbación es por medio de la manipulación, el control, el chantaje. Si la opresión espiritual se puede sentir operando por medio de personas que Satanás usa para controlar, manipular y robarte tu libertad. ¿Sí? Eso puede venir por parte de esposos o de esposas o líderes religiosos que amenazan, chantajan y demás. Y más allá de esa amenaza o detrás de esa amenaza hay un espíritu demoníaco que estaba tratando de amedrentar o intimidar o oprimir a las personas. ¿Sí? Por eso hay amenazas de personas que son muy efectivas y más allá de la amenaza es por el espíritu que acompaña esa amenaza. ¿Sí? Santiago 4 del 1 al 2 dice, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Estás hablando de ese deseo carnal que te lleva a mover y a manipular y a hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Sí? Lo que hace es que el enemigo empieza a manipular, a chantajear, pero va más allá del chantaje y es opresión demoníaca. ¿Sí? Por eso, o sea, nosotros somos, hay personas que dominan y controlan a las personas por esos espíritus demoníacos. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, 23, dice, comprado fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Y sin embargo hay personas que se someten, por ejemplo, a líderes religiosos y demás, y dejan que dominen sus vidas. ¿Por qué? Porque hay demonios de por medio que están también controlando y perturbando sus pensamientos. Sí. Por ejemplo, la vez que cuando el Señor nos enseñó la libertad que teníamos en Cristo, y eso permitió que yo me saliera de la opresión, de la amenaza de los líderes religiosos y demás, me sentía raro. Estoy bien, porque era la opresión que empieza a dominar tu forma de pensar y la forma en que vives. Por eso Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en otro pasaje aquí en Gálatas también Pablo mencionaba que vinieron unos hermanos que querían esclavizarlos, y dice, pero por ningún motivo nos dejamos. Sí, hablando que lo resistió. Pero con esa opresión, con esa manipulación, no solamente la manipulación, hay actividad demoníaca. Por eso te encuentras a papás intimidados por hijos. Sí, que no voy a hacer un berrinche o que no voy a hacer esto, porque más allá del berrinche, más allá de la persona, hay actividad demoníaca. Y no lo perciben. Y no, obviamente. O esposas controlando a sus maridos. Sí. Y más allá de las esposas, así, pues, oye, ¿por qué le tienes miedo? Es la actividad demoníaca que acompaña eso. Sí. Entonces,
la manipulación, el control, el chantaje es lo que lleva a eso. Un ejemplo de eso también que puedes recordar es cuando crucificaron a Jesús. ¿Te acuerdas cuando Poncio Pilato quería dejar libre a Jesús? Dice, ¿pero qué crimen ha hecho esto? Se lo voy a dejar libre. Y todos, crucifícalo. Y se armó, ¿sí? Y era tal la presión, más que sus gritos, la presión demoníaca, que dijo, ok, lo voy a crucificar. Cedió sus pretensiones por la opresión que estaba generando por la manipulación, el control y chantaje. ¿Sí? La otra forma de que viene la perturbación a tu vida. Pero desobediencia, chicos. El apartarte de Dios y su palabra. O sea, te niegas a escuchar la palabra de Dios, persistes en vivir en rebeldía, menospreciando e ignorando sus mandamientos para vivir tu cristianismo como tú quieres. Bueno, Dios puede permitir opresión como una medida de disciplina. O sea, te zarandean, ¿sí? Dice Deuteronomio 28, del 15 al 28. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y entre esas cosas que vienen como método de disciplina, dice, el Señor te hará sufrir locura, ceguera y delirio. Si andabas ahí como que medio tibiezón y con un pie en el mundo y acá, y órale, presa de la opresión demoníaca. Sí, locura, ceguera, delirio. Saúl, ¿se acuerdan con Saúl? En 1 Samuel 16, del 14 al 23, ¿por qué vino la opresión sobre Saúl? ¿Se acuerdan? Se apartó. Porque se apartó. Fíjate lo que dice. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en lugar, el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Porque desobedeció. Sí. A tal punto que tuvo que mandar a que alguien tocara alabanzas y mandó a traer a David para que minorara el efecto de la perturbación demoníaca. ¿Pero por qué vino? Porque persistió en su desobediencia. Y como método, para disciplina fue, órale, te entrego al enemigo para que te perturbe. Sí, entonces gente dice, es que estoy siendo muy perturbado y estoy todo deprimido y más. ¿Cómo andas? ¿Estás ahí de tibiezón? ¿No estás metido con Dios? Sí. Qué grueso, ¿no? Ok, estos son los que lo ocasionan. ¿Sí? ¿Cómo va tu lista? Síntomas de una perturbación demoníaca. ¿Cómo sabes que estás siendo perturbado? Habíamos comentado que afecta tu mente, tus emociones. Entonces vas a tener estos síntomas. Puedes tener algunos de estos síntomas. ¿Sí? Uno es confusión o falta de concentración. O sea, te cuesta trabajo concentrarte, ordenar las ideas, discernir la voluntad de Dios por la confusión espiritual que hay, por la maraña. ¿Sí? Job 37:19 dice, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Sí? Es algo que mi esposa y yo, es la forma en la que típicamente sentimos la presión. O sea, no hay claridad, no fluimos, no hay orden mental. Y cuando nos metemos a guerra espiritual, o sea, de repente se despeja. Yo recuerdo una vez estaba en el Starbucks, estaba batallando con concentración y demás. Y tratas de avanzar, pero no fluyes porque no viene la inspiración y no hay claridad en la mente. De repente, se fue así la confusión y demás, y claridad y inspiración y todo. Entonces le hablo a mi esposa y dice, oye, ya por fin vino la claridad. Y dice, qué bueno porque estoy haciendo guerra espiritual. Yo, wow, gracias. Sí. Ceguera espiritual. Es una forma en que se puede manifestar la perturbación demoníaca. O sea, está la evidencia así clara de la verdad, en cualquier asunto, en cualquier tema. Pero por causa de la perturbación espiritual, no puedes ver la evidencia o la claridad de la verdad, ¿sí? En cualquier tema. Dice 2 Corintios 4:4 que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Sí? Esta es la semilla en Mateo 13:4 que cayó junto al camino, que vinieron las aves y se la comieron porque no se entendió bien la palabra. Entonces es ceguera espiritual. Y tú lo puedes ver porque tú presentas la evidencia con claridad, un argumento, y es así, irrefutable, es claro, es sencillo, pero no lo captan, no lo entienden, no lo aceptan. Es que, ¿por qué no pueden ver esto? No es que no lo puedan ver, hay una ceguera espiritual, están siendo perturbados, ¿sí? Por demonios.
Otra forma en que se puede manifestar la perturbación es con la distorsión de la realidad. Sí. Lo que hace el enemigo es que empieza a meterte, a hablar tu mente, trabajar tu mente y te hace novelas en la cabeza. Eso funciona muy bien con las mujeres. Sí. No ha pasado nada, empezaron ya a imaginar, divagar, ya fueron, vinieron y toda la cosa y típica situación de matrimonio donde el marido está muy callado y demás y la mujer dice, ¿por qué estás callado? Y fue por esto, ¿verdad? Y entonces hiciste esto y fue para allá y fue por el lado que hice y empieza así y ella hasta también ella no. Y el chavo, no, simplemente estoy en mi caja vacía. Sí, pero ya se fue y vino. Y lo que hace el enemigo es que trabaja la mente, hace novelas en la cabeza. A veces te hace ver fantasmas, decir cosas que no son y te atormenta por cosas que no son y ni siquiera van a suceder. Son puras ideas, fantasmas en la cabeza. O te da delirios de persecución. Te empieza a crear una mente así. Es lo que dice Deuteronomio 28:28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Sí. Deuteronomio 28 del 66 al 67 dice, debido a las visiones que tendrás y el terror que se apoderará de ti, dirás en la mañana si tan solo fuera de noche y en la mañana y en la noche si tan solo fuera de día, del terror, ¿sí? De las que se apoderará. Algo así vivió mi esposa en un periodo donde fue producto de ataque demoníaco, de perturbación, en donde ella, la mente le hacía, el enemigo trabajaba la mente para hacerse historias en la cabeza. Para ella ya estaba viviendo la tribulación y la iban a ofrecer en sacrificio satánico y demás. Así de tan fuerte que estaba la perturbación demoníaca. ¿Sí? Entonces, hay personas que dicen, no, es que esto está muy fuerte. Bueno, estás siendo víctima de perturbación demoníaca y puede llevarte a delirar, a hacerte historias no reales. ¿Sí? Es una distorsión de la realidad, un síntoma que pudiera manifestarse por la perturbación. ¿Sí? También ansiedad, pánico, turbación de espíritu. ¿Sí? Los ataques de pánico, falta de paz, son típicamente producto de perturbación demoníaca. El enemigo llega y te roba la paz. Deuteronomio 28:28 dice que Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Es lo que se conoce, turbación de espíritu. Deuteronomio 28:66 dice que noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Eso se aleja la presencia de Dios en tu vida y llega el enemigo a perturbar tu mente. Lo que sucedió con Saúl en 1 Samuel 16:14, que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces, personas que llegan así como que empiezan a sufrir el terror, el pánico y la turbación por nada. Por nada. ¿Por qué? Están siendo víctimas de ataques demoníacos, de perturbación demoníaca. ¿Sí? Acuérdate que los demonios van a afectar tu mente y también pueden afectar tus emociones. Pueden despertar terror, pánico, lujuria, deseos y demás. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Un síntoma de perturbación demoníaca que suele suceder es muy característico, es el apartarte de comunión con los hermanos, o incluso también comunión con Dios. ¿Te acuerdas del Gadareno? ¿El qué? El Gadareno, el joven Gadareno poseído, ¿sí? Este joven se apartaba, dice que en Lucas 8:29 era apartado de los cementerios, dice, era impelido por el demonio a los desiertos, ¿sí? Por eso la expresión de Jesús, de Pablo en 1 Corintios 5:5, para los creyentes que eran expulsados de la iglesia. ¿Sabes cómo se le llamaba al creyente cuando lo expulsaban de la iglesia? Dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Esa era la frase cuando expulsaban a alguien de la iglesia. ¿Sí? Porque una manifestación de la perturbación demoníaca es que el enemigo te aparta. ¿Sí? La gente empieza a dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque el enemigo le eres trabajo fácil cuando te encuentras solo. ¿Sí? Te encuentras solo y aquí te tienes solito para perturbar tus pensamientos, llevarte en depresión, llevarte a que te hagas toda la historia y toda la maraña y solito el enemigo te abusa de ti.
te ve acompañado y te respeta. Sí. Sí les ha pasado. O sea, las típicas veces donde las personas entran en depresión, ¿qué hacen? Se aíslan. Se aíslan. Sí. Sí. O están siendo perturbados y tú ves que se dejan de congregar y se desaparecen. Tú ves ese síntoma, están siendo producto de perturbación demoníaca. Sí. El enemigo lo está trabajando. Qué fuerte, ¿no? Porque el enemigo sabe que si van a la congregación, si se congregan o se exponen a la influencia de otros cristianos, van a contrastar la influencia que están tratando de ejercer en su mente. Les van a levantar el ánimo, les van a salir de... No, van a incomodar a los demonios que están trabajando ahí. Sí. Y el enemigo no quiere. Entonces, lo primero que va a hacer es va a llevarte a lugares desérticos, donde te aparte comunión. Sí. Otro síntoma de perturbación que podrías tener es depresión o desánimo. Deuteronomio 28:65 dice: en estas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón, tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Fíjate cómo hablando de que el Señor, lo que hace, para que esto suceda es porque el Señor se aparta a ti y deja que el enemigo venga y te atormente emocionalmente de esta forma. ¿Sí? La depresión y el desánimo típicamente es producto de una perturbación demoníaca. Sí, abrazaste sus mentiras y te ha trabajado. Amargura, pensamientos fatalistas, es otro síntoma que pudieras tener. Un perfil de persona que vive en amargura. Sí, una cosa es tener así como que batalla, pero una persona batalla con el perdón, pero otra una persona que vive en la amargura continuamente, recordando y reviviendo las ofensas, sabes que está teniendo problemas de perturbación. Los que están queriendo morir. Sí, o las personas que están recordando continuamente las ofensas y el enemigo le está reviviendo todas esas faltas y demás, es porque están siendo perturbadas. Acuérdate lo que vimos con Saúl en 1 Samuel 18 del 6 al 10. Dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir a Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Quién es esto? ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su reino. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente el espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvirar como loco en su casa. Y si te das cuenta, a partir de ese momento, lo que era continuo el enemigo en la vida de Saúl es que tenía recelo a David y tenía amargura porque sabía que se le había dado a él el reino. Sí. Y siempre fue esa problemática. La amargura y pensamientos fatalistas. A ellos le van a dar todo el reino, no queda sin nada. Sí. También pensamientos y deseos homicidas. Es una forma, ¿sí? ¿Te acuerdas con Elías? Señor, quítame la vida. Sí. No merezco vivir, no soy mejor que mis padres. Sí. Pensamientos y deseos homicidas. Fíjate bien en esto. Algo que hemos comentado es que el enemigo no tiene autoridad para quitarte la vida. No tiene. ¿Sí? Sí. Y es algo que lo repito y lo he repetido otra vez. Es, si el enemigo no te odia tanto que lo que quiere es matarte, si no lo hace no es por misericordia a ti, es porque no tiene permiso para hacerlo. Lo puede hacer a través de otro, así es. Entonces no tiene permiso para hacerlo. ¿Qué sucede? Lo que hace es que te trabaja a ti la mente para que tú, quien tienes autoridad, te mates a ti mismo. Fuerte, ¿no? Entonces lo que hace es que te mete los pensamientos y deseos homicidas. Y te va trabajando, hasta que se suicidó. ¿Qué pasó? Pues el enemigo lo estuvo trabajando. Personas con pensamientos y deseos homicidas, chicos, son resultado de demonios que están trabajando en la mente de la persona. Otro síntoma que podría haber en la perturbación es la pérdida de voluntad. ¿A qué me refiero con la pérdida de voluntad? Me refiero a cuando ya no se tiene la voluntad para luchar, para salir adelante. Cuando se ha vendido la derrota a la persona. Ya no sirve, no soy... Sí. Muchas veces es por opresión demoníaca, si no es por todas.
esa opresión demoníaca es la que los mantiene cautivos a dicho estado. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que vence no cuando la persona cae, vence cuando la persona no se vuelve a levantar. Sí. ¿Y qué hace? Lo que va a querer el enemigo hacer es robarte la voluntad para volverte a levantar. Sí. Pero el enemigo es, si logró hacerte caer, eso no es suficiente. Porque todos caemos. La diferencia entre un cristiano victoria y uno en derrota no es que victoria no cae, es que el que está en victoria se levanta. El que está en derrota no se vuelve a levantar. Sí. Primera Reyes 19:4 dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Está Elías: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Aquí estaba colgando la toalla, la bata, los calcetines, ¿cómo se llama? Los tenis, ándale. Pérdida de voluntad. Sí. Te va a tratar, tú sabes, esta pérdida de voluntad puede llegar de varias formas. Una de las formas en que el enemigo va a tratar de hacer que llegue la pérdida de voluntad es, ¿sabes cómo? Haciéndote que te rindas a ti mismo. Te va a decir: ¿de qué sirve? No vas a cambiar. Se ve, volviste a caer en lo mismo. Y va a hacer que te rindas a ti. Sí, porque te muestra tu condición tal como estás. Y en vez de mostrarte el amor de Dios para que te conquiste el corazón porque por el amor que hay hacia un pecador como tú, te cierra la cortina para que no veas eso y te muestra lo terrible que eres. Sí. Y hace que ya no tiene sentido que te levantes, volviste a caer, siempre lo mismo, y te derrota. Sí, y te quita la voluntad para vencer. La otra forma en que se manifiesta la perturbación es no sintiendo la presencia de Dios, chicos. Y eso es... Mi esposa y yo hablamos de que estamos con cielos abiertos cuando sentimos la presencia de Dios fluyendo. Sí, y hay claridad mental y todo eso. Sabemos que no hay opresión. Pero a veces, nomás, no hay claridad y no sientes la presencia de Dios. Y es producto de perturbación. Como Elías, que por la opresión espiritual no podía sentir la presencia de Dios, aunque era Dios mismo el que le estaba preparando la torta que comió en su tiempo de crisis. ¿Te acuerdas? Estaba ahí en 1 Reyes 17:1, del 8 al 15, dice, fíjate, cuando estaban los cielos abiertos antes de la perturbación, estaba Elías diciendo que estaba en la misma presencia de Dios. Dice 1 Reyes 17, versículo 1 y 1 Reyes 8, versículo 15, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estaba Elías manejándose, sintiendo, viviendo en la presencia de Dios. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, ni por mi palabra, sino por mi palabra. En el capítulo 8, versículo 15 dice: y luego dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Cómo se manejaba Elías? En la presencia de Dios. Vivía y sentía la presencia de Dios. Llega la amenaza de Jezabel, llega la perturbación demoníaca, y fue tan fuerte que dejó de sentir la presencia de Dios. Dejó de sentir la presencia de Dios, aunque Dios mismo estaba presente delante de él. Fíjate lo que dice. 1 Reyes 19, del 5 al 7 dice: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, vio a su cabecera un panecillo cocido sobre sus carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Lo dice: el ángel del Señor regresó tocando, le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Cuando habla aquí el ángel del Señor o el ángel de Jehová, ¿de quién estamos hablando? Jesucristo, Dios mismo ahí presente. Imagínate la escena. Él estaba ahí no sintiendo la presencia de Dios, no sabiendo ni siquiera que el ángel que estaba delante de él era Dios mismo. Y sabes, tan cegado estaba de no sentir la presencia de Dios, que tuvo que recorrer 40 días y 40 noches hasta llegar a lo que él esperaba
fuera de la presencia de Dios, el monte de Dios. ¿Sí? Cuando Dios estuvo con él ahí mismo. Dios mismo ahí y él no sentía la presencia de Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Dices, oye, Dios está ahí contigo, te está proveyendo gente, consintiéndote, proveyendo lo que necesitas y demás, y tú no sientes a Dios, sientes que no te ama, que no está contigo y demás, no ves la presencia de Dios, no ves el mover de Dios, porque hay perturbación demoníaca. Sí. Es un efecto de la perturbación demoníaca. Y esta perturbación, chicos, puede venir por medio de dos canales. Uno, por medio de las personas. Puede venir perturbación y Dios le permite para hacerte la vida de cuadritos. Sí. Dios permite a veces la perturbación a tu vida para hacerte la vida de cuadritos. Es lo que se llama cuando Dios levanta oposición a tu vida. ¿Te acuerdas de la oposición a Jesús? Era una oposición que Dios estaba permitiendo para que pudiera consumarse en el sacrificio expiatorio en la cruz. ¿O te acuerdas de la oposición de Saúl contra David? Fue la oposición permitida por Dios para poder forjar a David y probarlo para que fuera un gran líder como lo fue. Sí. De hecho, sí, con Jesús, fíjate que en Juan capítulo 8, fíjate cómo abordaba Jesús a las personas que estaban con él. Dice, claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuraron matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentiras. Fíjate, estaban en el acecho. De hecho, mencioné que cuando enseñaban en el templo Jesús, la gente, los líderes los echaban. ¿Sí? Y puede venir ese tipo de perturbación. Puede venir por parte de padres, líderes, pastores y demás, pero Dios lo permite para forjarte, ¿sí? Para pulirte, para desarrollarte. Dios permite que venga, que te hagan la vida de cuadritos. Yo recuerdo en mi vida cuando uno de los episodios en mi vida cuando vino la mayor perturbación en mi vida fue por medio de líderes de la iglesia. Se levantaron en contra mí y demás. Y Dios está permitiendo esa posición como la posición de Saúl contra David. Pero recuerdo que estaba tan fuerte la opresión que por medio de amedrentamiento, temor, pavor y demás, intimidación, chantaje, que un espíritu, una potestad de religiosidad muy fuerte. Yo estaba tan amedrentado que recuerdo que fui a orar al carro donde hacía mi devocional porque la casa siempre estaba llena. Entonces iba al carro. Estaba orando ahí y yo recuerdo que en vez de sentir la presencia de Dios, sentí la presencia así de terror y pavor de un demonio. Estaba así orando y yo ni quería levantar los ojos porque si lo levantaba, así tan fuerte estaba la presencia demoníaca que si abrí los ojos estaba seguro que iba a haber un demonio ahí. Y mejor continué orando. De tan fuerte, sí. Y fue producto de esta opresión por parte de estas personas que estaban ocasionando. Los demonios que estaban operando de estas personas estaban atacándome, sí. También puede venir por medio de personas para persuadirte no ser la voluntad de Dios. Caso de Pedro con Jesús, ¿se acuerdan? Que Jesús empezó a decirle que era necesario que fuera a Jerusalén y que fuera maltratado por los líderes y fuera muerto por ellos. Y en Mateo 16, del 22 al 23, dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera de eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjate por eso. Estamos hablando de que la opresión no vino de forma espiritual, sino por medio del hablar de otras personas. Y creo que todos aquí hemos sentido eso cuando nos han calentado la cabeza personas, o nos han venido con chismes. ¿Sí les ha tocado? Que tú estás bien con una persona, pero llega la persona y es Satanás manejando tus pensamientos y más por medio del chisme que ya te volvió en contra. Sí.
Pero no necesariamente tiene que ser por medio de personas. Puede ser por medio de los demonios que hablan a tu mente y te meten pensamientos. Como el caso de Samuel, que dice Samuel 18:10 que Dios envió al día siguiente un espíritu tormentador por parte de Dios, abrumó a Saúl y comenzó a desvirar como loco en su casa. O en 2 Corintios 4:4, donde habla que Satanás ciega la mente de los incrédulos para que no conozcan el evangelio. Y lo que hace el enemigo de forma directa es que no necesitas que nadie te hable. El enemigo te está hablando y te mete los pensamientos de ira, de contienda, de disensión o de celos de forma directa, ¿sí? Me imagino que todos hemos aquí pasado o experimentado la perturbación en mayor o menor grado. Y es algo que debes saber es qué no debes hacer cuando estés bajo perturbación. Hay cosas que no debes hacer. Estás siendo perturbado, el enemigo está moviendo tus pensamientos, está moviendo tus emociones. Sí, y puedes desvariar como lo hacía Saúl, ¿sí? Y si haces algo, puedes hacer una locura como agarrar la lanza y tratar de matar al David que tengas enfrente de ti. No tomar decisiones. Es en serio, o sea, estás haciendo algo y lo primero tienes que entender que cuando estás así, no tomes decisiones importantes. Perturbado es, quédate quietecito haciendo todo como lo he estado haciendo hasta ahorita. No hacer nada. O no hagas nada, sí. No tomes decisiones importantes sin pedir, por lo menos, sin pedir consejo o apoyo de otros. Si puedes evitarlas, pero sin pedir consejo o apoyo de otros, no hagas nada. Porque en estado perturbado puedes hacer locuras, estupideces, tonterías. No te apartes de la comunión. El enemigo, si te ve solo, es montonero, chicos. Él y sus demonios te ven solito y así como una banda, como una pandilla, te ve solito y te va a tupir. Y estás ahí todo al pitifar. Y te agarraron solito, estás así solo en casa, lamiéndote las heridas porque te dieron una paliza. Sí. ¿Qué haces? No te apartes de comunión. Pero no tengo ganas de ir, quiero estar solo en casa. No hagas caso a eso. No lo hagas caso. Oblígate a obedecer el mandamiento de Dios de seguir congregándote. Sí, hay cosas en las cuales el Señor nos da mandamientos para que simplemente en esas cosas no tomes decisiones. Haz mi voluntad. A ti no se te permitió tomar decisión en cuanto a dejar o no desistir. Simplemente tienes que hacer lo que el Señor te dijo. 3. No te creas lo que entra a tu cabeza. Gente que se traga el pensamiento y no lo cuestiona. Cuando estás así es lo que te están hablando, lo que están metiendo en tu cabeza, no lo creas. No lo creas. Sí. Así es. Dúdalo. Sí. Tampoco creas a tus emociones. A veces el enemigo levanta y alebresta tus emociones y está con todo el pensamiento alebrestado y demás. Y la gente llega conmigo y me dice, es que yo me siento muy mal y siento que esto, y siento el temor y siento el otro. Y digo, a veces no vas a poder evitar que las emociones sucedan. Pero lo que sí puedes hacer es no te unas al desfile. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando tú te unes al desfile, haces las emociones tuyas y actúas en base a esas emociones. Recuerdo una situación cuando estaba estaba en Michigan y me tocó un momento así terrible de opresión demoníaca, donde mis pensamientos empezaron a desvariar. Empezaron a desvariar y mis emociones yo estaba aterrado. Mis pensamientos eran como que llegaba el enemigo así como, ¿y cómo sabes que eres salvo realmente? ¿Y cómo sabes que realmente Dios te va a salvar? Y estaba cuestionándome todo lo que leía en la Biblia, todo estaba mal el asunto. Sí. Y las emociones me venían un pavor, un terror y demás. Y nada más el Señor, recuerdo lo que el Señor me vino era como que no te unas al desfile y decir, no te apropies de esos sentimientos. Déjalos pasar y haz como si nada con ellos. Entonces venía el terror y toda la cosa y era como que el enemigo quería que yo actuara algo en base a eso y que me apropiara. Entonces yo nada más me visualizaba sentado en mi mente en
en una banqueta mientras que veía el desfile de emociones recorrer. Sí. Y no me apropiaba de ellos. No los hacía míos. Sí. Era como que, sí, siento el terror, siento esto, pero no lo voy a hacer mío. Siento la confusión, siento todo eso, pero no lo voy a hacer mío. Voy a dejar, sé que el desfile va a terminar. Sí, entonces me quedaba calladito esperando que la emoción pasara. ¿Y qué crees? Pasaba. Sí, pasaba el desfile y era como que me invitaban a que siguiera el desfile y que lo perpetuara, ¿sí? Porque cuando tú te unes al desfile, el sentimiento, la emoción existe y persiste, ¿sí? 5. No descuides tus tiempos con Dios. Es que no siento a Dios. No pares. Hay una aplicación que nos compartió Emily hace tiempo que se llama La Crisis del Creyente. Está en Minas Dominical, se la recomiendo. Pero pasó un tiempo de perturbación donde no sentía la presencia de Dios, pero ella, aunque no sentía la presencia de Dios, seguía buscando a Dios y seguía teniendo sus tiempos devocionales. Sí. Aunque fueran secos y demás, no paraba de persistir. Sí. La otra, no reacciones en la carne. Sé que es algo difícil cuando estás siendo perturbado. Sí. Pero cuando estás siendo perturbado trata de reaccionar lo menos posible, de mantenerte lejos de situaciones donde donde te llevan a explotar o encenderte. ¿Sí? O mejor calladito. ¿Sí? Ya se decía, no reacciones en la carne. ¿Y qué te refieres con la carne? Me refiero a los frutos, las obras de la carne que vienen en la Biblia, Gálatas 5. Ok, lo que sí debes hacer. Pedir apoyo en oración, chicos. Algo tan sencillo. Muchas personas viven la perturbación y la viven solos, sin pedir ayuda. Sin, hey chicos, por favor, oren por mí. Cuando es algo tan normal en la vida de un cristiano, y fuera del cristiano, obviamente, pero es algo que es una normalidad. A veces llega el enemigo y perturba. Sí, no está mal eso. Sí, chicos, pueden orar por mí, siento el ambiente de eso, me estoy siendo perturbado. Y oramos por ti, te ayudamos en esa lucha espiritual que estás viviendo. Apóyate en tu pastor u otros líderes espirituales. Sí. Pero no cualquier líder, sí. Hay líderes que el enemigo va a utilizar para que te metan más cizaña y te perturbe más. Estamos hablando de líderes que muestren los frutos y que muestren madurez espiritual, por favor. Si no te vayas a de cualquier persona. Apóyate en ellos, practica, pida ayuda, consejo, ¿sí? Y la otra, resiste al diablo, ¿sí? Sométete pues a Dios, dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Es decir, aguanta vara y sigue luchando y resistiendo hasta que se vaya. Sorry, a veces quisieras que se fuera con una varita mágica. No, a veces no es así. A veces tienes que aguantar y tienes que mantenerte luchando hasta que se vaya. Sí. ¿Cuándo se va a ir? Pues se va a ir más pronto entre tú estés luchando sin parar. ¿Sí? Si das pie a que el enemigo te gane o te tumbe y demás y te mantengas ahí postrado, el enemigo va a tupirle. ¿Sí? Como ya has comentado, el enemigo si te ve que está teniendo efecto el trabajo que está haciendo en ti, menos va a parar. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo quita, chicos? Vamos a terminar aquí. ¿Qué quita la perturbación? Uno es la santidad. Si estás ahí de tibiezón y toda la cosa, cuidado. Mucha de la perturbación viene Diokis porque nos hemos metido en terreno del enemigo. Andamos ahí con malas amistades, con territorios de ocultistas y demás. Y ¿quién te dijo que te metías ahí? La Biblia te dice que te santifiques en ese sentido. Sí. La santidad. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de quitar la base legal, chicos. ¿Sí? Romanos 6:16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel que obedecen?
Claro que lo son, o sea, del pecado que los lleva a la muerte o la obediencia que lleva a justicia. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Es que el enemigo, cuando te entregas a obedecer al enemigo, estás en desobediencia, lo que hace es que le das control al enemigo sobre tu vida y eso te lleva a perturbación. O sea, tienes que dejar a un lado la tibieza. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Oye, dices, es que no siento la presencia de Dios. Pues sí, estás de tibio, mi chavo. Dios ya te vomitó desde hace rato. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que meterte con Dios, volver a Él, al primer amor. ¿Sí? Dos, limpia tu casa. ¿Cómo que limpia tu casa? Tu casa, tu cuarto, tu lugar de trabajo, ¿sí? Porque hay prácticas, hay objetos y prácticas que atraen la presencia de demonios, como lo hemos dicho, y esos objetos y esos lugares, eso aleja la presencia de Dios. Como ya hemos comentado, Deuteronomio 7:26 dice, no metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo. Y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. ¿Qué es lo que sucede? Oye, dale stickers en tu casa objetos o cosas que están permitiendo la presencia de demonios en tu lugar. Recuerdo amistades que estaban muy metidos en heavy metal y demás. Me decían, no una, fueron varias amistades que estaban metidas en eso y todas ellas me decían que había actividad demoníaca en sus casas. Al punto incluso de que, oye, se dormían y se les aparecían demonios en la cama. Así de fuerte el asunto. ¿Por qué? Porque estaban, con toda esa música y con todo eso, estaban dando el ambiente propicio para que demonios estuvieran ahí. ¿Sí? Acuérdate si tienes altares, ídolos y demás, vas a alejar la presencia de Dios y vas a atraer la presencia de demonios. Ezequiel 8:6, te acuerdas lo que Dios le dijo a Ezequiel. Me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea, tú lo que quieres hacer es atraer la presencia de Dios para disipar la perturbación, no alejarla. Sí. Entonces tienes que limpiar el lugar, también si es necesario, tienes que a veces limpiar el chiquero, el mugrero que tienes en tu casa o en tu cuarto. Aunque no lo creas, un lugar puerco puede alejar la presencia de Dios. Y aparte te causa perturbación porque no hay el ambiente adecuado, ¿sí? Puede traer demonios. ¿Te acuerdas el pasaje de Deuteronomio 23, del 13 al 14, donde Dios amenaza por Israel de alejarse si no lo tienen limpio? Dice, Dios, como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. ¿Han visto, no sé si les ha tocado ir a lugares con personas que están siendo perturbadas y típicamente esos lugares son un chiquero? ¿Sí les ha tocado? Porque el ámbito físico refleja lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Si no puedes limpiarlo, sí, y la perturbación está fuerte, debe salir del territorio contaminado. A veces no se puede evitar, sí, pero si puedes salir del territorio contaminado es una solución. Apocalipsis 18, del 12 al 4, habla de cómo habitaciones, Babilonia se había hecho guarida de todo espíritu inmundo y albergue de demonios. Y Dios dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La orden es salir de ello. También lo que decía Corintios, que debes salir de entre los incrédulos, y el Señor te va a recibir. ¿Sí? Y eso de salir de territorio, chicos, contaminado, implica lugar e implica amistades. ¿Sí? Porque si hoy estoy siendo perturbado y con inmoralidad sexual y demás, pues sí, ¿con quién te estás juntando, mi chavo, también? ¿Sí? Tienes una herramienta clave en todo esto, aparte de lo que hemos estado viendo, es renovar y administrar tu mente. Tienes que aprender a administrar tus pensamientos, a renovarlos. Y por eso el taller de mente renovada es crucial en este frente de batalla, en la perturbación. Si tú
no sabes administrar tus pensamientos, te vas a tragar los pensamientos que el enemigo te mete. Y vas a ser presa fácil. ¿Sí? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y 2 Corintios 10:5 dice, que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es parte de la herramienta. Si tú no sabes administrar tus pensamientos, mira, presa fácil. ¿Y eso qué significa? Si tú no administras tus pensamientos y el enemigo te está tragando los que él te mete, no estás resistiendo al enemigo y la perturbación va a seguir. ¿Sí? Tienes que resistir eso, contrarrestar esos pensamientos. ¿Cómo se hace? Ya lo vimos en el taller de mente renovada. Lo otro, tienes que sanar tus heridas emocionales. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, el amor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados. ¿Qué hace? El dolor emocional, asuntos emocionales no lidiados, acuérdate, te van a ser terreno fértil para la perturbación demoníaca. Entonces, ¿cómo quieres evitarte la perturbación, los malos pensamientos y la actividad demoníaca en tu mente? Sana tus heridas, haz el proceso de sanidad. ¿Cómo se hace el proceso de sanidad? Lo vimos en el taller de sanidad emocional. ¿Sí? 6. Alabanza y adoración es una excelente herramienta para crear un ambiente propicio para la presencia de Dios y para ahuyentar demonios. 1 Samuel 6:23, acuérdate con qué contrarrestaban la perturbación demoníaca de Saúl. ¿Se acuerdan? Con la alabanza de David. ¿Sí? ¿Cómo se escribe la alabanza? ¿Quién crees que compuso los salmos? David, sí, David lo que entonaba era para alabar a Dios. Sí. Decía que David tomaba su arpa y la tocaba, y la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor. La alabanza es una excelente herramienta. Por eso, de hecho, David la aplicaba a sí mismo. Fíjate lo que decía, Salmo 42:5, dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Estás sintiendo la perturbación. Sí, decía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Órale, se sentía la perturbación. ¿Sabes qué hacía David? Se obligaba a alabar a Dios. Y eso lo hemos visto, yo lo he experimentado en mi carne propia y al inicio de mi caminar cristiano, porque llegaba, el enemigo me metía pensamientos de abrumados por problemas, dificultades y me sentía así oprimido por el enemigo. Y recuerdo situaciones donde el Señor me decía, alábame. Yo, Señor, pero quiero decirte todas las problemáticas, alábame. Alababa a Dios y lo exaltaba y de repente Dios adquiría la dimensión real, que es un Dios grande, fuerte y que interviene en mi vida a mi favor, y los problemas se hacían chiquitos. Entonces terminaba de alabarlo y era como que, ahora sí, ¿qué querías decirme? Y yo, pues no, ya nada, Señor, ya solucionó mi problema. Sí, porque el problema era un problema de perturbación. Sí. La versión Nueva Traducción Viviente dice ese mismo salmo, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Qué grueso, ¿no? Ante su desánimo, ante su tristeza que hacía David, se obligaba a alabar a Dios. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú habitas en las alabanzas de Israel. Por eso cuando la gente va a la iglesia y están todos alabando, lo que siente la gente es no la perturbación, sino la presencia de Dios, porque está en un ambiente de alabanza. Toda la alabanza y la oración es una herramienta muy fuerte. También la oración. Salmo 34:4 dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Fíjate, la oración lo ayudó a librarse de todos sus temores. O Filipenses 4:6 que dice, no se angustien por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo? Te está diciendo que la receta para contrastar la perturbación demoníaca, el afán, la ansiedad y todas esas cosas que vienen del enemigo es la oración. El desahogar tu corazón delante de Dios con fe en la oración, dando gracias porque sabes que el Señor toma cuidado de ti. ¿Y qué va a suceder? La paz va a inundar tu corazón, va a quitar la perturbación. ¿Sí? Otra herramienta, meditar y creer en su palabra.
O sea, tienes que llenar tus pensamientos de su palabra, meditar en ella, en sus obras y en su persona. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Fíjate cómo la meditación en Él, en Dios, te va a librar de la perturbación. La versión Reina Valera dice de ese mismo salmo: guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí. Salmo 1, del 1 al 2 dice: qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Qué viene por meditar la palabra? Alegría. Qué fuerte, ¿no? Efesios 6:16 dice: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para tener las flechas encendidas del diablo. El enemigo va a venir con pensamientos y perturbación, pero tú, por la fe, no en cualquier cosa, en la palabra de Dios, lo resistes. Sí. Hay gente que llega perturbada aquí y es como que, ¿por qué dejaste que te perturbara? ¿Y sabes cuál es la razón? Porque dejando de creer en la promesa de Dios, de que estaba ahí, de que Él iba a estar con él, o que iba a proveer, o que iba a hacer cosas, y vino el enemigo. Lo otro, dominar el temor. Hay una aplicación que vimos que se llama Venciendo el Temor. Dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O Gálatas 4:7, que dice: el pecado de esta está a la puerta al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y sé su amo. Lo que el Señor nos lleva es dominar el temor. No dejar que te controle, sino tú controlarlo. Tal vez tú no puedes dejar de sentir el temor, pero sí puedes actuar a pesar del temor. Y puedes controlarlo, no dejar que te controle, que te domine. ¿Sí? Otro, apartarte de malas influencias. 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O 2 Corintios 6:17, que dice: por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Salgan y apártense de ellos. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, los incrédulos tienen sus demonios, y si tú estás en medio de ellos y estás fomentando sus relaciones, ¿qué va a ocasionar? Va a seguir fomentando la perturbación. ¿Sí? Ser iglesia es el otro punto que te va a ayudar a combatir la perturbación. Ser iglesia, chicos, es diferente de ir a la iglesia. Ser iglesia es ser cobijado por los hermanos. Es participar, dejarte que te conozcan, ¿sí? Y conocer, integrarte realmente. Hebreos 10:25 te habla de que no debes dejar de congregarte. 1 Corintios 5:5 te enseña que a una persona lo entregan a Satanás, a la influencia de Satanás, cuando dejan de congregarse, cuando le cortan la comunión con los hermanos. ¿Sí? Y en 1 Corintios 5:13 dice, reitera esto mismo que les digo. La otra es hacer la guerra espiritual, chicos. Hacer guerra espiritual incluye todas las herramientas anteriores para hacer frente efectivamente al enemigo. ¿Sí? Pero incluye también la autoridad de Cristo para reprender al enemigo y otras cosas. De hecho, dimos un taller de guerra espiritual muy amplio que te enseña todas las herramientas que tenemos para hacer frente al enemigo. ¿Sí? 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Efesios 6, del 10 al 13, dice que debemos de ponernos toda la armadura de Dios para poder hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Dice, por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Si te habla de que esto es una guerra espiritual y tienes que aprender a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. En el taller de guerra espiritual abundamos acerca de eso, pero también incluye todas las herramientas que te estamos dando aquí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que te va a ayudar a lidiar con eso. No te desanimes si llega la perturbación a tu vida. Todos nos llegan, ¿sí? Y si caes y fuiste víctima de ella, levántate. El problema no es que caigas en ella. El problema es que no luches. El problema es que te des por vencido en medio de ella, ¿sí? Pide apoyo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos aquí para ayudarte en medio de esta problemática, ¿sí? ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das las herramientas para poder contrarrestar cualquier obra del enemigo, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos
aprender a utilizar las herramientas que tú nos has dado, Señor, que podamos administrar los pensamientos, reprender al enemigo, Señor, utilizar todas estas cosas que tú nos has enseñado para poder vivir esas vidas en victoria que tú nos ofreces, Padre. Sabemos que el enemigo viene a robar, matar y destruir, Señor, pero tú vienes a darnos vida en abundancia, Señor. Señor, y tú nos has dejado la paz, esa paz interna, no como el mundo la ofrece, sino esa paz que permanece en cualquiera que sea la circunstancia. Que podamos conquistar esta paz, Señor, y vencer cualquier perturbación que el enemigo quiera infundir en nuestros pensamientos, Padre. Ayúdanos, Señor, en este proceso, en lo que aprendemos a luchar, en lo que aprendemos a pelear en contra del enemigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.